año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de 2 se va a volver a inundar. Dentro de 3 se va a volver a inundar. Y de 4 no se inunda más. No se inunda más. ¡Carajo! ¡No se inunda más! Les pido, por favor, que estemos preparados, que hagamos lo que tengamos que hacer, porque nos merecemos un país, y ese país no es este. Y esta actitud un tanto exaltada de los candidatos en este tramo de la campaña, el último prácticamente a días de las PASO, ¿es una estrategia? ¿Es algo pensado principalmente para transmitir algo? ¿O realmente están excedidos por la cantidad de adrenalina de los últimos días? ¿Habrá pasado algún tipo de situación de catarsis en cada uno de los actos que necesitan expresarse cada vez más? ¿Todo este tono en realidad es algo buscado o es algo que lo sobrepasa? Bueno, en parte de este análisis se da este punto en los últimos días de la campaña, como les veníamos diciendo. Una campaña en la que tiene mucho trajín y mucho foco, principalmente con lupa en conquistar aquellos votos que necesitan de un lado o del otro. Y en este sentido uno se pone a pensar de vuelta en lo que repetíamos una y otra vez, que la provincia de Buenos Aires, que tiene el 37% del electorado nacional, es la estrella de la campaña. Sin embargo, a esta instancia uno podría decir que la conquista o la estrella terminó siendo Córdoba. Córdoba es el segundo distrito más importante de la Argentina en cantidad de votos. Y allí estuvieron, por ejemplo, Alberto Fernández 4 veces visitó la provincia. Mauricio Macri cierra mañana en un acto también en esa provincia. También hay que tener en cuenta, si uno sigue escalando y poniéndole lupa a las diferentes provincias y los porcentajes de votos, Santa Fe. En Rosario ayer estuvo Macri y resulta que en Rosario va a ser donde cierre la campaña Alberto Fernández. ¿Cómo se van cruzando los candidatos? Estos candidatos que en una extrema polarización que están teniendo van por el voto a voto. Estos candidatos que, si bien se cruzan entre Córdoba y Santa Fe, aparentemente los dos están teniendo un discurso bastante exaltado. Tendríamos que hacer una canción, ¿no? De Córdoba a Santa Fe, de Santa Fe a Córdoba, de Rosario, ahí para tratar de ver qué jingle poder usar en una canción que abarque a los dos candidatos principales. Gise, buenas noches. Buenas noches, Diana, sí. Y agreguemos Cava y Buenos Aires, porque fíjate que los dos candidatos principales, ¿no? Esta polarización, los dos eligieron distintas modalidades de cierre y distintos timing y distintos días, pero esta semana están en las mismas provincias. ¿Viste? Cava, provincia de Buenos Aires, en distinta parte del conurbano o del norte de la provincia. Santa Fe y Córdoba. Mauricio Macri, bueno, entre las cuatro, tienen el 62% del padrón electoral. Las cuatro reúnen más de la mitad del padrón electoral y por eso es tan importante. Santa Fe y Córdoba, como vos bien decías, reúnen el 17% del padrón electoral. Juntos para el Cambio decidió hacer, por lo menos antes de las PASO, después se verá cuando sean las generales, 4 cierres de campaña. Cierres tranquilos, cierres provinciales, no nacionales, en donde se lo muestra a Macri con los candidatos locales. El lunes estuvo en Rosario con los candidatos de Santa Fe. Hoy estuvo en Ferro, ahí estuvo igual María Eugenia Vidal, pero estaban los candidatos de la capital federal. No estaba Pichetto, ¿viste? No había muchos otros candidatos. Mañana Córdoba y también va a estar solo. No va Vidal, no va Pichetto, que se va a Tucumán, solamente con los candidatos de Córdoba. Y después el jueves, va a ser el acto en la provincia de Buenos Aires. Por Cava se eligió de nuevo Vicente López, el centro asturiano, donde vienen cerrando siempre, partido que gobierna el primo Jorge. Y ahí sí puede ser que esté la fórmula, Macri-Pichetto, está viendo Pichetto. Puede ser que también esté Horacio Rodríguez Larreta, pero bueno, son cierres provinciales. Y siempre teniendo en cuenta la estrategia que nos venís explicando desde el día de ayer, que
van a conquistar el que no haya mucha diferencia o aquellos distritos que le pueden saldar la diferencia de la provincia de Buenos Aires, que ya saben que no la remontan. Es así, es fundamental Córdoba para el caso Juntos por el Cambio, porque con Córdoba quieren, como pasó en 2015, compensar lo que no van a tener en la provincia de Buenos Aires. Y como te contábamos ayer, necesitan que haya una diferencia por lo menos mayor a 15 puntos porcentuales, es decir, mayor a 300.000 votos de diferencia. En el balotaje, recordemos que Macri sacó 900.000 votos de diferencia, 72 contra 23 de Scioli. Con eso compensaron lo perdido, es la matanza. También por eso es la estrategia contraria. Alberto fue a conquistar a los desencantados, a aquellos indecisos de Córdoba, para que precisamente la diferencia tampoco sea tan grande. Sí, Alberto va el jueves solo, sin Cristina. Cristina no pisó Córdoba, Córdoba es antikirchnerista. Y Alberto logró no ser Scioli igual, porque no se pueden decir encuestas, pero está mejor posicionado que Scioli en el 2015. O sea, la diferencia va a ser menor. Pero fue solo hasta ahora. ¿Y qué pasa con el resto de los cierres de campaña? Y Alberto también, te digo, estuvo ayer con Lamens en Chacarita, en un acto. Hoy estuvo recorriendo San Nicolás, el norte de la provincia de Buenos Aires, San Nicolás, Zárate, y se fue a Rosario ya para preparar el acto de mañana en el Monumento a la Bandera, que esto sí es una diferencia con en relación a Juntos por el Cambio, porque el Frente de Todos va a ser un acto nacional. Va a ser en el Monumento a la Bandera, se va a mostrar la fórmula por segunda vez desde que Cristina anunció que Alberto iba a ser su candidato a presidente. Se mostraron juntos solamente el 25 de mayo en ese acto en Merlo famoso y después nunca más se mostraron juntos. Lo mismo Máximo, nunca fue el que cerró las listas, nunca se mostró con Massa, nunca se mostró con nadie y hizo esa campaña solo. Y va a ir también Kicillof, pero es parte de y va a ir estrategia. Magara. Sí, es parte de la estrategia. Pero bueno, se van a juntar todos, van a ir gobernadores y va a ser un acto de cierre nacional, más peronista, si querés. Pero bueno, todos apuntan a los mismos votos en este momento. Dicen que hay entre 1 y 3 millones de votos de indecisos. Dicen que los mayores, adultos mayores de 70 años que no están obligados a votar son más de 3 millones. Algunos hablan de 3.500.000. Y los jóvenes también de 16 y 17 años que no están obligados a votar también son como 1.200.000. O sea, ahí va la conquista entre los jóvenes y los jubilados. Claro, María Eugenia Vidal. Mañana no va a Córdoba, va a estar en Quilmes con jubilados, hoy estuvo en Escobar con jóvenes. Claro. Y después los indecisos, o sea, son los que van a definir. Y en todo este cierre de campañas veíamos como dos candidatos que parecían buscar a los moderados, a aquellos que querían también incluso la tercera opción y no entrar en la polarización, terminaron en los últimos días prácticamente un poco exaltados. Se radicalizaron, pareciera, se radicalizaron, ¿no? Incluso verbalmente. Sí. Vamos a discutir eso, acompáñame a la mesa precisamente para hablar con Carlos Fara, que es consultor político. Buenas noches y gracias por estar aquí. Por favor, un placer. Aprovecho y saludo también a Nicolás. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, bueno, un poco de cuáles son los detalles de estos últimos días de campaña en una polarización que se profundizó más y que parece que profundizó incluso la actitud de los candidatos frente a quienes lo escuchan. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente, digamos, estamos en una situación que el escenario llega como muy ajustado y mucho más competitivo de lo que parecía, digamos, hace 60 días atrás. Y además, digamos, particularmente el gobierno está muy interesado en levantar la temperatura para que más gente vaya a votar, porque eso teóricamente, digamos, le favorece. De manera que, bueno, estamos en la última semana, es una semana clave, tengamos en cuenta que más allá de la cantidad de indecisos, hay todavía, digamos, voto por consolidar, que no es solamente, digamos, cuánta gente dice que está indecisa, sino cuán convencidos están los que aparentemente están decididos. Ese voto es mucho más decidido en el kirchnerismo, en general menos decidido en Cambiemos, y por lo tanto, digamos, esto es líderes que salen a mostrar todos los dientes para calentar la situación. Entonces, el griterío es parte de la estrategia. Sí, yo creo que por lo menos por el lado de Macri no creo que a Macri se le haya escapado nada, digamos, y que no esté dentro del libreto, ¿no? Porque o sea, él es disciplinado. Hay que generar clima de campaña, porque veníamos charlando de que no había clima, no se sentía esos aires electorales para las PASO. Claro, hasta la semana pasada, encima las vacaciones de invierno, ¿no? Que afectan, obviamente, si recién esta semana la mayoría de la gente vuelve un poco al cotidiano, se renueva, digamos, la actividad en la justicia, es decir, esta semana es más normal desde ese lugar y solamente son 4 días de campaña, ¿no? Ahora, pareciera que la campaña entonces fue bastante aburrida, ¿no? Como que no hubo sorpresas. Entonces la pregunta es, hay sucesos de campaña que a veces exceden con lo que pasó con Aníbal Fernández cuando dijo que
Vidal era, bueno, lo de Barreda, ¿no? Que no le dejaría a los hijos a ella y sí a Barreda. O lo de Alberto diciendo que el dólar está atrasado, que eso es más estratégico. Pero digo, ¿eso cómo impacta en el votante? Mira, lo de Alberto quizás relativamente, ¿no? Porque la verdad es que las declaraciones de Alberto no movieron los mercados, ¿no? Y entonces te diría que medio que pasó desapercibido, en parte porque los mercados tampoco creen que Alberto sea un loco en materia económica, entonces me parece que eso no impacta tanto. Lo de Aníbal es distinto, primero porque es muy fuerte. Segundo porque sinceramente no creo que Aníbal haya hecho eso sencillamente porque cree que eso le aporta votos a Kicillof. Creo lo contrario. Me parece que se está cobrando cuentas políticas. Fuego amigo. Exacto. Reloaded. Y entonces me parece que él eso, entre comillas, la está tratando de ayudar a la propia Vidal, ¿no? Eso, y vos decís que esas cosas entonces fuera del libreto de la campaña son las que impactan más. Sí, porque digamos, lo de Aníbal, digamos, irritando es mucho más simbólicamente importante que una declaración económica que puede ser interpretada de distintas maneras, ¿no? Entonces todo está calculado. No, no todo está calculado. Lo que quiero decir es que es más probable que todo esto esté calculado dentro de la campaña de Cambiemos y un poco más improvisado en general en la campaña de Alberto. Bueno, en parte porque yo creo que la presencia, digamos, de los últimos años del colega Durán Barba hizo que por lo menos la campaña de Alberto y quizá también la campaña de Lavagna no hayan querido tener un consultor de cabecera importante, ¿ok? Me parece que lo llevó como diciendo nosotros no somos eso, ¿m? Y eso lo llevó a no profesionalizar la campaña. Es decir, medio como diciendo yo no quiero caer en la industria médica y entonces no llamo médico. En el caso de Alberto Fernández, que él había dicho puntualmente que él había sido jefe de campaña y consultor. Tanto. Claro, termina siendo un error estratégico porque un cirujano no se puede operar a sí mismo. Obviamente. Y además todo el tiempo decimos en los manuales que el candidato no puede ser su propio jefe de campaña. ¿Eso lo llevó a cometer errores? Sí, sin lugar a dudas. Porque el candidato está para seducir gente, está para juntar votos y juntar apoyos, no está para gerenciar la campaña, que es algo bien complicado. Y además siempre necesitas una mirada externa, fría, ¿no?, al candidato y al propio equipo de campaña que de alguna manera, digamos, te pueda ayudar a que tus decisiones no las tomes en caliente o con la cabeza más política, más ideológica, ¿no? ¿Cuáles fueron los errores de campaña? No, yo creo que primero creo que Alberto debería haber tomado, digamos, autonomía más tempranamente de Cristina. Este domingo hizo algunas declaraciones más interesantes en el sentido de decir, yo reconozco que hay cierta, digamos, tensión con Cristina, reconozco, digamos, que, bueno, él vamos a volver, en realidad vamos a volver, pero vamos a volver mejores. Sí, un poco por primera vez en la campaña tratando de poner la discusión sobre el futuro. Hasta acá me parece que la campaña de Alberto fue más plebiscitar el presente de Macri para vender un pasado. Y la verdad es que en general, digamos, los electorados hacen balance pero votan para adelante. Entonces me parece que eso no estuvo presente en la campaña de Alberto. Una de las incógnitas de, me parece, esta campaña es en un posible eventual balotaje o voto útil, dónde va a ir el voto de Lavagna y qué va a pasar con el votante de Massa, el que no apoyaba a Macri, pero era antikirchnerista. Sí, está claro. ¿Eso se sabe más o menos qué puede pasar en los estudios? Pero sí, bueno, sin nombrar encuestas. En principio, digamos, pero en principio, digamos, el voto de Lavagna se conformó, digamos, más anti-Cristina que anti-Macri. ¿Okay? Sí, un desencantado de Macri, que fuera votante peronista no importa tanto, digamos, la variable es, digamos, quién te genera más rechazo en la opción de hierro. Me parece que desde ese punto de vista, ese voto no va a ir todo a Macri, digamos, pero es más proclive a Macri que a Cristina, eso sin lugar a duda. El voto de Massa, digamos, es distinto porque el Massa 2015 era muy diferente al Massa 2019. Sí. El Massa 2019 se quedó con un votante, sobre todo, muy crítico del gobierno y en la polarización, digamos, un poco más probable a quedarse en el kirchnerismo. Pero bueno, eso, digamos, tocó un techo hasta acá, digamos. Está claro que Alberto va a sacar más porcentaje del que sacó Scioli, digamos, en la primera vuelta de 2015. Después veremos, pero en todo caso, digamos, eso también tocó un techo. Por lo tanto, digamos, ahora el tema es cómo Macri, digamos, trata de ver cómo se diluye el voto de Lavagna, de Espert, etc. Y me quedó la izquierda.
¿La izquierda se queda en la izquierda o toma parte en un balotaje? Es un voto muy duro, muy ideológicamente consistente, etcétera, con lo cual, digamos, yo te diría que lo más probable es que siga hasta el final con sus X cantidad de puntos. Y después veremos, digamos, en el balotaje, aunque parezca mentira, en el 2015 el voto de la izquierda fue un poquito más a Macri que a Scioli. ¿Ah, sí? ¿Okay? Porque es un voto de segmento medio, universitario, muy informado, muy politizado, etcétera, y no necesariamente, digamos, le cae bien el kirchnerismo. Habrá que ver esto después de 4 años de Macri, digamos, Claro. cómo finalmente se comporta. Claro, y nunca falta el que vota a un partido menor por bronca a los partidos Sí, grandes. totalmente. Sí, sin lugar a dudas. Ahora, cuando uno ve los números que concentran los dos grandes candidatos, ¿no es un error conceptual todavía seguir hablando de que los argentinos quieren superar la grieta? Sí, eso es un discurso gastado. Está claro, digamos, que... O sea, que estamos ya chochos con la grieta, evidentemente. que ya no es un punto. En todo caso, si no estás chocho, estás un poco obligado a tener que... o mucha gente se ve obligada a polarizarse, ¿no? Pero en todo caso es gastado, digamos, ¿no? Hay por lo menos 2 candidatos que están diciendo hay que ponerle dinero al bolsillo los argentinos, ¿no? Primero lo dijo uno, después lo dijo el otro. Ya no importa quién lo dijo, pero está claro, digamos, que para el votante, digamos, las cosas se empiezan a confundir. Ahora, digamos, el propio Alberto está diciendo, digamos, de que ellos van a terminar con la grieta, lo dijo Kicillof ayer de vuelta, etcétera. Cristina dijo que quería unir a los argentinos. Totalmente, con lo cual, digamos, es como esa cosa en donde donde una cosa se vuelve lugar común y ya puede ser bandera de cualquiera, no es bandera de nadie. Entonces se pierde por el camino. Eso me parece, digamos, que en general esta etapa de la campaña por lo menos ha sido poco interesante desde el punto de vista estratégico. Más o menos cada uno hizo lo que efectivamente le convenía. El tema es con cuánta eficiencia haces lo que te conviene. ¿Y cree que se puede volver más interesante después de las PASO? Sí, primero porque es el segundo tiempo del partido y, digamos, ya sabiendo cómo va el tanteador en el primer tiempo, vas a salir a jugar, digamos, para que el partido se termine en 90 minutos, sobre todo el kirchnerismo. Para que no haya alargue ni penales. Totalmente. La segunda cuestión es que es más probable que vos en las PASO, con menos interés de la gente, no hayas jugado todas las fichas, inclusive el dinero, ¿no? Que te lo hayas guardado para la segunda etapa. Y también el tema de las propuestas, porque si no vos, como yo digo, vos la guerra de las galaxias no la podés firmar la 1 y la 2 iguales. Tienen que tener alguna diferencia. Si vos no tenés muchas ideas para la 1, entonces dejás las mejores ideas para la 2. Y esto me parece que probablemente suceda de acá, digamos, a la general. Y en esa misma línea si uno segmenta, ¿no? Por distritos o por provincias. Hablábamos al inicio del programa que la provincia de Buenos Aires parecía que, bueno, ya no se puede mover más nada, ninguna ficha. Allí entonces hay que salir a conquistar. Y en lugar de ser la reina de las batallas, que en definitiva siempre lo es por la cantidad de votos que tiene, termina siendo como la conquista por otro lado. Y ahí se ubica Córdoba principalmente, que fue de los 2 candidatos, no tanto de Cambiemos, sino también de Alberto Fernández, que fue 4 veces, y Santa Fe. Ahí, ¿cómo va a estar dividida la atención? Porque parece que entonces solo tenemos que prestar atención a la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, pobre el resto de las provincias. Sí. Bueno, a ver, está claro que hay una enorme cantidad de provincias, Patagonia, noroeste y nordeste, que van a ganar los Fernández, digamos, por una diferencia bastante amplia. Hay que tener en cuenta que en muchos de esos lugares Macri salió tercero en el 2015, ni siquiera segundo, ¿ok? O sea que no le son favorables, más allá del peso específico. Que tampoco pudo revertir en 4 años. No, obviamente no. No, digo, el sistema, el tamaño del ajuste, digamos, fue muy fuerte, obviamente no hay mucho para discutir ahí. Yo te diría, la situación de Córdoba es la más particular por cómo se dieron los números, ¿no? En el 2015 gana la coalición UNA, que esto es de la Sota, sobre todo de la Sota más Massa. Segundo sale Cambiemos y muy atrás sale Scioli. Está claro, digamos, que ahora esos votos de la Sota en su gran mayoría van a ir a Macri, con lo cual Macri va a ser una mejor elección de las PASO que el que hizo Cambiemos en conjunto en la primaria de 2015, pero también va a subir Alberto Fernández, obviamente por desgaste y porque hay voto masista, etcétera, etcétera. Me parece que va a ser una provincia muy favorable al presidente
y con una composición muy distinta si uno la compara con la primaria. No habría que compararlo ni con la primera vuelta y mucho menos con la segunda, donde Macri saca el 70%. Claro. ¿Okay? Por eso digo, ¿va a ser una buena elección, una mala elección? Yo creo que va a ser una buena elección del presidente en Córdoba, porque frente al 35% que sacó Cambiemos con los 3 candidatos hace 4 años atrás, hoy, digamos, esa cifra la va a superar bastante. ¿Y puede llegar a equilibrar la diferencia de la provincia de Buenos Aires? Podría llegar a equilibrar la diferencia de la provincia de Buenos Aires. Después, la situación de Santa Fe va a ser claramente más competida, es una situación distinta. Está más parejo ahí. Más parejo, ya salió como un empate, digamos, Sí. hace 4 años atrás. La situación de Entre Ríos, que no es tan grande, digamos, pero va sumando. La situación de Mendoza, sí, obviamente va a ser favorable. Y todo ese cordón central va a ser del presidente, y es probable que por efecto de la polarización le vaya mejor que hace 4 años atrás. No necesariamente porque haya gente más contenta, sino porque el escenario tomó esa dinámica. Ahora, cuando uno habla de la tercera sección, ¿no? Propiamente dicho, uno toma La Matanza y uno dice, bueno, La Matanza es del peronismo, pero son 1.100.000 electores, ¿no? Más o menos. El 70%, pongamos que salga el 70% del kirchnerismo, el resto son 400.000 votos para el otro candidato. Sí, totalmente. O sea, perder por el 70% en un partido como La Matanza no es una mala elección para una sección electoral como la tercera. No, por eso, yo creo que hay que comparar, insisto que hay que compararlo, digamos, con las primarias de hace 4 años atrás, teniendo en cuenta, digamos, que aun cuando vaya más gente a votar este próximo domingo que las primarias de hace 4 años, de todas maneras todavía va a haber gente que se va a quedar en la casa y que recién va a ir a votar en la general. Entonces me parece que la comparación tiene que ser con eso, no con el hecho de que vaya a perder por mucho, porque de hecho, digamos, ya perdió por mucho. Y me parece que el otro punto es que hay que ver en la dinámica polarizadora, que por ahí vemos un Cambiemos haciendo mejor elección que hace 4 años atrás, pero de todas maneras ampliamente derrotado. Por un poco similar a lo que estábamos comentando respecto al caso Córdoba, pero al revés, ¿no? Sí. Carlos, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Vamos a seguir con el análisis de Carlos Fara, quien hoy nos toca la noche. Y otra vez vamos a centrarnos en el escrutinio, principalmente porque hay cuestionamientos por parte de la oposición acerca de la elección de la empresa venezolana Smartmatic. Nicolás, hacenos un recuento un poco de qué es lo que sucede y qué es lo que pasa ahora. ¿Te acuerdas de lo que charlábamos ayer? Sí. Que adelantábamos que había un pedido a la Cámara Nacional Electoral para que aclare algunas cosas. Bueno, ese pedido ahora se convirtió directamente en una acción de amparo. Se materializó. Sí, se materializó en una acción de amparo, esta es una copia, ¿no? Obviamente, de la acción de amparo, presentado por el Frente de Todos, ¿sí? En el cual piden directamente que se aparte a la empresa Smartmatic. Ya no piden explicaciones, ya no piden nada, piden que se aparte a Smartmatic del escrutinio provisorio. Smartmatic es una empresa, repito, por quienes no lo escucharon ayer, Smartmatic es una empresa de origen venezolano, radicada ahora con distintas sedes en el mundo, algunas en Estados Unidos, otras en BVI y otras en el Reino Unido, que tienen la licitación para estas elecciones del sistema de escrutinio provisorio, que durante 20 años llevó la empresa española Indra, ¿sí? Del 97 al 2017. Se llamó una nueva licitación, los motivos fueron varios. Smartmatic es la que menor puntaje sacó de las 2 empresas que podían presentarse, que eran Indra y Smartmatic, pero presentó un mejor presupuesto. Y a la vez presentó otro sistema. Antes, a través de Indra, los telegramas llevaban al correo y del correo se digitalizaban y se enviaban al correo central. Smartmatic ofreció digitalizarlos directamente en los colegios, en las escuelas, con lo cual son 11.000 escuelas, 90.000 mesas. Y claro, hubo un primer simulacro que no llegó a hacerse simulacro. Hubo un segundo simulacro con 10.500 fallas, que lo hemos mencionado acá también. Sí. Hubo un tercer simulacro en el cual ya apareció el director nacional electoral diciendo que 48 horas antes de las elecciones iban a estar disponibles los códigos fuentes del programa para los partidos políticos. Hubo un recordatorio de que la Cámara Nacional Electoral había ordenado en el 2017 que
30 días antes de las elecciones debían estar, y ahí empezó el tironeo. Bueno, 30 días antes de las elecciones no son las PASO, son las elecciones generales, y empezaron todos esos grises a navegar entre esos grises, y bueno, ahora tenemos el amparo, el Frente de Todos pide que se aparte a Smartmatic directamente del conteo provisorio. Hay que aclarar dos cosas. Número uno, es que tienen tiempo hasta mañana en la Cámara Nacional Electoral para resolver el amparo. Parece que no va a correr, primero porque la Cámara Nacional Electoral hoy le pide al Poder Ejecutivo que envíe urgentemente los códigos fuentes de los programas a todos los partidos, con lo cual, teniendo un amparo, hacer ese pedido es como poner una suerte de paños fríos. Y por otro lado, despejar un poquito el tema de la posibilidad de fraude, porque es principalmente lo que dijo Alberto Fernández y otros referentes del Frente de Todos. El sistema Smartmatic es para el escrutinio provisorio, no para el definitivo. El definitivo se sigue siendo de la misma forma que se hizo durante toda la vida, antes, ahora con el sistema digitalizado, antes con... O sea, el provisorio es con el sistema digitalizado, pero el definitivo sigue siendo con los telegramas reales. Pero vos ayer contabas algo muy interesante, que con estos nuevos archivos iban a entrar en cola la llegada de los resultados. Entonces, que uno puede irse a dormir con un resultado y amanecer con otro. Antecedentes han habido sin este sistema. Sí, recordemos que en el 2017 Esteban Bullrich le sacaba 4 puntos a Cristina Kirchner antes de irnos a dormir. Cuando levantamos la diferencia había sido ínfima. A favor de Bullrich, pero ínfima. ¿Sí? Si encima te pongo un sistema en el cual los archivos van entrando en cola y como no está facilitado el código fuente a los partidos, no saben si ese sistema es aleatorio o se puede direccionar o digitar, o sea, bueno, tráeme primero los votos de Córdoba, después tráeme los votos, déjame los de La Matanza para el final. Pasa a ser poco creíble, poco confiable, y eso te genera ciertas incomodidades tratándose de las PASO, porque si fueran elecciones generales no pasa absolutamente nada. O sea, te fuiste a dormir con un resultado, te levantaste con otro, bueno, pero... Ganaste. Ganaste y ganaste, se acabó. El escrutinio final es el que habla. O sea, los telegramas van a seguir estando. O sea, posibilidad de fraude, la misma posibilidad de fraude que cualquier otra elección. El problema es con el escrutinio provisorio es que se pierde la credibilidad si llega a fallar. ¿Sí? Con todos estos datos que nos está dando Nicolás, ¿cuál es el análisis que uno puede hacer? ¿Tan riesgoso para una campaña es que uno se vaya a dormir con un resultado y amanezca con otro? Mira, es todo medio relativo, ¿no? Porque al final los números son los números, ¿no? Yo nunca terminé de entender esta cosa, digamos, de tratar de ganar la pantalla a las 11 de la noche cuando el resultado va a ser diferente, la verdad. Claro. Pero de todas maneras, digamos, me parece que yo creo que son de estas cosas que todo el mundo, nadie tendría que poder cuestionar. Digo, más allá de que hay cuestiones políticas en el medio, etcétera, etcétera, me parece que estas cosas que nadie debería cuestionar. Me da como la impresión, digo, que hubo improvisación. Es cierto, el cambio de empresa obviamente te dificulta, digo, este tipo de cuestiones, pero de todas maneras, para un país que la verdad es que no tiene tradición de fraude, o sea, el que ganó, punto más, punto menos. La verdad es que el cambio, digamos, poner el riesgo de una credibilidad en este punto, aunque sea en las PASO y esto sea sumamente provisorio, me parece que no ayuda en absoluto. Ahora, perdón, ¿no? Sí, claro. En la propia presentación de amparo citan documentos de la Fundación Vía Libre y son documentos que están circulando hace más de 4 meses, 5 meses. La presentación se hizo hoy. O sea, ellos conocían de esto hace 4 o 5 meses y lo presentaron hoy. ¿No se puede considerar que también es una medida electoralista, No, aunque justa? Sin lugar a dudas, digamos, de que atrás de todo eso hay argumentación política, por las dudas, digamos, como para dejar la sospecha. Abrir el paraguas. Abrir el paraguas. Ahora, ¿no? ¿crees que si el resultado fuera muy ajustado, o no, que Macri esté abajo, 3, 4 como se esperaba con las encuestas, 5, sino que esté poner un punto arriba, ¿puede haber algún tipo de denuncia ya de fraude por parte de la oposición o de alguna suerte de protesta? Digo, ¿no están preparando el terreno para eso? Eso no me cabe en dudas, ¿no? Esto es como... Yo trabajé varias veces en México y esto era preparar, digamos, las condiciones como para que quede todo en discusión. Claro. Y después dice, pese a que me hiciste trampa, de todas maneras te gané, y si perdí es porque me hiciste trampa. ¿Okay? Entonces, digo, siempre tengo el argumento a favor como para trabajar esto. Termina generando un clima de deslegitimación del siguiente gobierno. Sí, totalmente. Eso desde ya. Ahora,
Insisto, me parece que no son solamente cuestiones argumentos políticos. Me parece que, porque los simulacros tuvieron problemas. Sí, claramente. obviamente. La empresa está muy floja de papeles. Está floja de papeles. No presentó la mejor propuesta técnica, sino que el presidente todo el tiempo dice la cantidad de plata que nos ahorramos y uno debería decir, bueno, a veces lo barato sale caro. Digo, si el costo de la democracia es que hay que gastar más para tener mayor seguridad, no podemos gastar el argumento de que estamos gastando menos. Digo, al final del paquete se gasta tanto dinero, digamos, en este proceso electoral que no tiene mucho sentido, justo en el recuento de votos, decir, bueno, pero gastamos menos plata. Entonces, a mí me parece que todo, digamos, está mal manejado. Por un lado, porque hay política, argumentos políticos, y por el otro lado, porque vos tenés que prever que el otro te vaya a querer cuestionar cada detalle. Pero bueno, en fin. Nosotros hablábamos fuera de cámara con Nicolás esto de lo que mencionabas al principio. Bueno, en definitiva, y salir con la pantalla y un resultado. Pero quizás hay una porción de la gente, no sé, vos me lo dirás, que se queda en el inconsciente colectivo como con un resultado que después puede llegar a profundizar una tendencia diferente del voto. ¿Esto crees que puede ser una estrategia? Es decir, bueno, ganamos, mostrarse como triunfantes y después, o bueno, perdimos, corremos de atrás y después que la situación sea más que nada una estrategia de campaña. Es una estrategia sin lugar a dudas. El punto es pensar que la película para la cabeza de la gente termina el domingo a la noche. ¿Entendés? Porque después hay un montón de tipos que, si ese no es el resultado, al día siguiente son los que van a festejar. Claro. El día siguiente hay noticias, el martes hay noticias, el miércoles hay noticias. Esto es medio como subestimar a la gente, ¿entendés? Porque al final, ¿quién es el ganador? Bueno, el ganador fue fulano, pero como el otro dijo el domingo a la noche. Digo, me parece que también es la ansiedad de los mismos periodistas de querer a veces tener a la noche el resultado sin aclarar que a veces entran los votos de distintos distritos y si entran de La Matanza es obvio que ahí va a crecer el peronismo, digamos. Entonces hay que aclarar qué es lo que se está contabilizando porque esos porcentajes van variando, depende de dónde entren los votos. Totalmente así. Sí, en este caso, primero que hay que cruzar los dedos que no se caiga el sistema. Sí, bueno, ese es un tema porque, digamos, ahí empiezan todo tipo de cuestionamientos y de dudas respecto de si ahí no hay mano negra, digamos, manejando la cuestión, ¿no? De todas maneras, digo, al final las actas son las actas y claro, la principal oposición va a contar hasta el último voto, claro, si es que cree que hay problemas. ¿Okay? Digo, de ese punto de vista, yo no creo que tengamos riesgo final. Pero en el medio no ayuda, digamos, un proceso que genere algún tipo de genera más incertidumbre. Claro, totalmente, totalmente. Pero como dice Nicolás, el final va a ser así, digamos, en la Argentina. Por suerte las elecciones, puede haber alguna trapisonda, pero las elecciones son básicamente limpias. Y principalmente recordar que en las PASO no se elige nada, ¿no? Sí, no se obtiene ningún cargo. Sí. Terminó siendo en realidad las PASO una primera vuelta virtual que nos quieren imponer, porque ahora pasaron de las PASO no nos sirven para nada, claro, a llamar a convocar al voto masivo del día domingo. Totalmente, bueno, en fin. Y que no conocen los mercados el lunes. Claro, claro. Bueno, este es el principal tema, ¿no? Digamos, no el resultado de las PASO como tal, más allá del análisis sociológico, digamos, que te permita mejorar estrategias, sino cómo reaccionan los mercados el lunes. Cómo leen los mercados el número que finalmente te da. Y bueno, y después los largos meses a octubre. Sí, son 70 días más. Son claros. Son dos meses interesantes. Y 30 días más si te llegas a tener segunda vuelta, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es la definición de los argentinos. Gracias, Carlos, por estar por aquí favor, esta un noche. placer enorme. Te esperamos porque de acá a, bueno, no sé si segunda vuelta o al menos hasta diciembre vamos a tener bastante para analizar. Claro que sí. Vamos a un corte, enseguida regresamos.